Bueno, de alguna manera la frustración es una emoción, ¿no? Sergio, yo es una emoción que se caracteriza por un sentimiento de malestar, como un sentido de impotencia, como esta sensación de no poder, de imposibilidad de lograr algo, pero te diría que es una de las emociones que más nos acerca a nuestra humanidad, porque es precisamente la idea de que tenemos límites, tenemos ciertos aspectos en donde no podemos tener todo lo que se quiera, pero eso no quiere decir que no tengamos, que quedamos en la impotencia o en la incapacidad, ¿no? Entonces, esta parte creo que es fundamental, Sergio, entenderla como es una parte de nuestro bagaje, digamos, emocional, para irnos desarrollando y entender que las cosas son parte de procesos y que es importante aprenderla a diferenciar y a relacionar con otros aspectos de nuestra perspectiva emocional, como son el desear algo, el plantearnos objetivos o el tener ciertas imágenes que también pueden ser como un tanto ilusorias, pero que también nos generan un tipo de motivación, ¿no? Entonces, la Real Academia de la Lengua Española, Sergio, la define como una sensación de fracaso e insatisfacción, ¿no? O sea, es algo que bloquea esa sensación de logro o que nos estimula ese sentir, híjole, no se puede, no me siento satisfecho. Generales, pero creo que algo que está ocurriendo mucho en la sociedad, no, tú eres la terapeuta, tú lo sabrás mejor que yo o no, si este tema pues está causando más incidencia en la parte de la frustración. Hoy veo cada vez más gente enojada, frustrada, y yo digo, no, no, o sea, pero a veces ante cosas que antes no. Entonces, para mí me prende un poquito el foco rojo, ¿no? Que cada vez lo veo más cercano y me gustaría que empezáramos a platicar acerca del tema que hoy propones. ¿Hoy no lo pusimos frustradamente o cómo lo pusimos? No, No, ¿verdad? no he puesto, les voy a proponer más bien como neuroclaves, ¿no? Para irnos entendiendo, para, para irlo desarrollando, pero bueno, de alguna manera la frustración es una emoción, ¿no? Sergio, yo es una emoción que se caracteriza por un sentimiento de malestar, como un sentido de impotencia, como esta sensación de no poder, de imposibilidad de lograr algo, pero te diría que es una de las emociones que más nos acerca a nuestra humanidad, porque es precisamente la idea de que tenemos límites, tenemos ciertos aspectos en donde no podemos tener todo lo que se quiera, pero eso no quiere decir que no tengamos, que quedamos en la impotencia o en la incapacidad, ¿no? Entonces, esta parte creo que es fundamental, Sergio, entenderla como es una parte de nuestro bagaje, digamos, emocional, para irnos desarrollando y entender que las cosas son parte de procesos y que es importante aprenderla a diferenciar y a relacionar con otros aspectos de nuestra perspectiva emocional, como son el desear algo, el plantearnos objetivos o el tener ciertas imágenes que también pueden ser como un tanto ilusorias, pero que también nos generan un tipo de motivación, ¿no? Entonces, la Real Academia de la Lengua Española, Sergio, la define como una sensación de fracaso e insatisfacción, ¿no? O sea, es algo que bloquea esa sensación de logro o que nos estimula ese sentir, híjole, no se puede, no me siento satisfecho. ¿Qué orientación le damos a esa emoción, Sergio? ¿Cómo aprendemos a lidiar con eso? Eso me parece crucial y por eso creo que es crucial precisamente también ir desarrollando desde la infancia esta educación para el manejo de las emociones, ¿no? Porque si no aprendemos a lidiar con la frustración,
realmente es algo que hace que la vida se vuelva muy perturbadora, porque precisamente nos puede bloquear, nos puede deprimir, cuando la frustración también está llamada a ser como una especie de acicate, a hacer algo que nos permita conectar áreas de nuestro cerebro que nos generen un sentido de creatividad, de buscar nuevas soluciones, de reflexionar sobre lo que estamos haciendo mal, de analizar qué es lo que nos estamos planteando, qué tan apegado, qué tan considerables con las condiciones reales con las que me lo estoy proponiendo. O sea, está llamado a desarrollar esas partes más evolucionadas de nuestra capacidad de entender el mundo que nos rodea y lo que somos. Por eso digo que es de estas emociones que nos conecta más con nuestro sentido de humanidad, con nuestra condición humana, y que en la medida en que la podamos ir entendiendo, Sergio, le podemos cambiar el sentido para que no ser como un espacio que nos suma en la impotencia, no ser una emoción que nos paralice, que nos deprima, que es relativamente fácil que eso suceda, sobre todo cuando sentimos que no tenemos en nuestras manos, que no tenemos herramientas para revertir situaciones en donde todo nos viene de afuera. Creo que esto tiene también mucho que ver, Sergio, con la narrativa y con ese diálogo interno que tenemos, en donde si nosotros nos caracterizamos por un tipo de diálogo donde las cosas ya están dadas, no tengo nada que cambiar, si nací con mala suerte, si nací estrellado, pues ya no va a haber modo. Si ya traigo defectos, si ya traigo limitaciones, si no se me dieron las matemáticas, si no se me da la capacidad de entender esto o aquello, bueno, pues ya no tengo nada que hacer. Creo que eso tiene mucho que ver con la manera en que vamos desarrollando esa capacidad de estimar nuestras propias potencialidades, y si no lo observamos, sí, la frustración puede volverse en una emoción, Sergio, que si no la identificamos en sus capacidades, en sus potencialidades para nuestro desarrollo, puede hacer todo lo contrario, generarnos una sensación de bloqueo y de limitaciones crónicas, Sergio. Fíjate que creo que en ese sentido la mayoría de nosotros a veces no identificamos lo que nos está sucediendo, ¿no? En nuestro entorno y nada más damos por hecho, ¿no? O pues es que pues así es la vida y ya, ¿no? Y hay que aguantar y a lo mejor tenemos esta situación, ¿no? De mucho aguante, ¿no? Y entonces en algún momento, pues esto tiene también, al no tener un cauce de cómo sacarlo, ¿no? Cómo poderlo manejar, pues entonces hay de dos, o explotas, ¿no? O, o implosionas, ¿no? Y entonces viene esta Claro. parte de la sensación de frustración y que me parece que no importa la edad que tengas, en cualquier momento puedes ser susceptible de una sensación así, ¿no? O sea, porque creo que todos los estímulos que tenemos en la vida pueden ser distintos, pero con el paso del tiempo empezamos a normalizar a lo mejor ciertas cosas, Alicia, y que no sabemos manejarlas, ¿no? Y las vamos interiorizando. Y cuando ves, pues ya se generó una bola, digo yo, de pelos emocional, ¿no? En donde ya no sabes por dónde sacarla. ¿Qué tan importante? Sé que me vas a decir que la terapia, por supuesto, es, ¿no? Lo ideal y todo, pero ¿qué tan importante es este tema de tener pláticas con uno mismo y de ir, ¿no? Tratando de identificar lo que siento para saber si lo que siento está conectado en la forma en que actúo, ¿no? Y creo que sería importante revisar esta parte, pues, de pláticas con uno mismo. Claro, claro, Sergio. Yo digo que el tema de la terapia es cuando estás llegando a un punto donde ya no estás pudiendo lidiar con eso, ¿no? Donde estás teniendo ya una situación de incapacidad, de malestar, de que no te estás pudiendo responder, ¿no? A esas necesidades. Y antes de eso, por supuesto que ese diálogo interno, observar ese diálogo interno. De hecho, en buena medida, los aspectos de la psicoterapia van por el lado de esa psicoeducación, es ese conocer, ese darnos herramientas para ir entendiendo, primera, entre otras cosas, de manera muy central, Sergio, ¿cuál es el papel qué son esas emociones? ¿Cuál es su papel? ¿Cómo es que esas emociones nos van reflejando nuestra condición humana y qué nos están reflejando de lo que somos nosotros mismos y del contexto en donde nos movemos, ¿no? ¿Qué nos refleja de nuestros
herramientas de nuestras potencialidades, de nuestros gustos, de nuestra vocación, de nuestros deseos. Y ahí ese sentido de deseo es vital precisamente para movernos, para ir en busca de algo, pero también a la vez está esta capacidad, estas emociones de decirnos, hay un alcance, hay cosas que puedes tener, hay cosas que no puedes, sobre todo, ¿sabes qué causa mucha frustración, Sergio? Cuando estamos generando demasiadas expectativas sobre los demás. Yo quisiera que esta persona actúe de tal forma, hable así, me trate así, y muchas veces en esas expectativas desmedidas y poco fundamentadas en la realidad y en el conocimiento de uno mismo y de los demás, generan una sensación de frustración muy, muy grande porque realmente estamos interactuando con las personas, con los espacios, con las cosas, esperando más un sentido de satisfacción que no logramos todavía cultivar en nosotros mismos, y ahí donde reitero y retomo la idea que tú dices, Sergio, tan atinadamente, del diálogo interno. O sea, si yo no tengo una capacidad de entender esos aspectos que me generan un sentido de satisfacción, de completud, de plenitud, de disfrute, entendiendo, como reitero, estas condiciones de que todo tiene un límite y un sentido de impermanencia, nada es para siempre, no estamos diseñados para estar todo el tiempo ni en la alegría, ni en la euforia, ni en el romance, sino que las cosas evolucionan. Y si yo no voy entendiendo esto, Sergio, puedo generar esas expectativas que me hagan sentir continuamente frustrada. Una cosa que creo que es importante, Sergio, es que dentro de ese diálogo interno entendamos estas sensaciones, estas emociones como algo pasajero que nos está conectando con nuestro entorno y no como una identidad, porque es terrible cuando te dices, soy un frustrado, soy una amargada, soy un perdedor, como ahora los losers, ¿no? O sea, que en una ocasión no logres en un momento dado un objetivo, una meta, no quiere decir que nunca lo vayas a hacer. Los errores, los fracasos, las caídas tienen una gran capacidad de enseñarnos sobre cuáles son las formas de mejorar las cosas, sobre nuevos caminos, sobre nuevas alternativas, sobre nuevas posibilidades, pero no necesariamente una sensación de anulación de nuestras potencialidades, ni tampoco un decirnos esto ya para nada va a funcionar. Sí respondí a tu pregunta, Sergio, sobre esta parte del diálogo. Claro, y creo que también en esto es bien importante valorizar, ¿no? Estas sensaciones en su justa medida. Es decir, ni que las minimicemos, ni que las exacerbemos, ¿no? Porque en ocasiones pensamos, como decimos, nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? Y a veces también lo minimizamos, no es importante, no es esto, ¿no? Y entonces pues, vas acumulando, ¿no? Y entonces creo que decía yo ese tema del diálogo interno y en algún momento como referías, ¿no? La parte de terapia, pues para poder contrastar, ¿no? Lo que está ocurriendo, y yo creo que también sería importante, pues medirlo a lo mejor también con nuestro círculo cercano, ¿no? O sea, si constantemente te están diciendo, oye, ¿por qué estás enojado? Oye, ¿por qué es? Oye, no me contestes así, ¿no? O sea, a lo mejor tú ya la estás repartiendo según, a lo mejor tú no estás mal, pero a lo mejor se la andas repartiendo a todo mundo, ¿no? Tu frustración se la andas repartiendo, ¿no? Con malas contestaciones, malas actitudes, ¿no? O sea, creo que a veces tampoco lo sabemos sacar, ¿no? Y a nuestro círculo cercano, pues le hacemos pagar los platos rotos. Claro, claro, y te digo que esta parte de ese autoconocimiento es crucial, Sergio, porque en esta imagen que expresas, que nos compartes de estarle repartiendo ahí a los demás lo de la frustración, pues eso tiene mucho que ver con vivir en un estado de enojo, de insatisfacción, de precisamente de eso, ¿no? De no logro, de impotencia, cuando se genera un estado, una especie de experimentar la frustración de una forma crónica, ¿no? Y así como te diría que habría que entender ese tema del estrés como algo que nos está avisando de algo, pero cuando ya se vuelve crónico, ya nos está afectando la salud en todos los sentidos. En el caso de estas emociones, Sergio, que como te decía, como les decía a nuestros queridos escuchas, son emociones complejas porque nos hablan de nuestra humanidad. Se activan áreas del cerebro, se activa esta área
nuestro sistema límbico, esta amígdala que nos dice, aguas, aguas, algo no se está logrando, no están saliendo las cosas como quisiera, no es como lo había pensado, pero hay formas de activar áreas que nos conecten con aquellas que están orientadas a generar soluciones, ampliar la mirada, ver nuevas alternativas, ver qué necesito, qué otros retos me está representando, cómo puedo salir de esta situación, que esa es, te diría que es a lo que estaría llamada para potenciar nuestras capacidades humanas. El tema es cuando aprendemos a que si no, a que si no sabes lidiar con esa frustración que te está generando una capacidad de nuevas alternativas y te la quedas como una especie de determinante, ya tú no puedes hacer esto, se puede quedar como una especie de parálisis, generar un estado de insatisfacción que se empiece a vivir de manera crónica, que se empiece a convertir casi, casi como en un sentido de un carácter, de una forma de actuar, en donde de manera reiterada nos estamos planteando la imposibilidad de tomar las riendas de nuestra propia vida, de la propia capacidad de toma de decisiones, de la propia capacidad de buscar nuevas alternativas, Sergio. Ahí es donde yo creo que sí importa entender que necesitamos ser conscientes de qué nos está sucediendo, de cómo estamos funcionando, también a nivel cómo está nuestro sistema nervioso, ¿no? Porque cuando nosotros, esas sensaciones, como son las emociones, Sergio, yo les reitero mucho a nuestros radioescuchas que el tema de emoción es algo que se experimenta a nivel corporal, porque es lo que nos permite reaccionar y lo que hace que funcione nuestro cuerpo, nuestro organismo. Entonces, cuando sentimos esa sensación de opresión, de malestar, de pesadez, casi, casi que de parálisis, por esta sensación de frustración de no poder actuar, es importante que tomemos esa conciencia para ver en qué sentido movernos, de qué manera orientar nuestras acciones, nuestra mirada, nuestras decisiones, nuestra sensibilidad, para poder captar y abrir nuevas alternativas de tal forma que no hagamos de la frustración un estado crónico. Sergio, a mí me preocupa, por ejemplo, que a los niños no se les enseña a lidiar con esa frustración, por una parte, y por otra parte, que en el caso de los adultos también se requiera como una condición sin la cual no puede estar en un trabajo, ¿no? Ya sea, yo entiendo que sí importa saber lidiar con la frustración, pero ser muy conscientes de que si no lograr tus objetivos, no lograr cierto nivel de crecimiento, de desarrollo, eso se vuelve como un estado crónico, que sí que se tome esa decisión de por qué voy a aceptar un trabajo de esta naturaleza y cuál es el objetivo que me planteo, qué es lo que deseo alcanzar, para que si hay algo en donde yo tenga que estar de manera continua experimentando esta emoción de frustración, Sergio, no sea algo que vaya a dañar mi salud física, mental o emocional, ser consciente de eso, porque efectivamente hay cosas que así son, que así se funcionan y así operan, pero también mi entrega a ese tipo de actividades, a ese tipo de ambientes, pues debe de tener un propósito más allá que haga que esa frustración tenga una posibilidad de convertirse en algo positivo. ¿Sí me explico, Sergio? Claro, claro, ¿no? Y entonces ese es, y vamos a redundar en lo que siempre concluimos, ¿no? Cuando platicamos estos temas contigo, ¿no? Cuando no sabes cómo lidiar con, ¿no? Con el tema que te estamos compartiendo, pues entonces acercarse con el profesional de la salud y que nos pueda orientar y que nos pueda proporcionar, pues, la generación de estas herramientas, ¿no? O conocer estas herramientas para poder manejar diferentes situaciones que nos están ocurriendo. Alicia, ¿con qué te gustaría ir cerrando o qué nos falta más de platicar de este tema? Mira, esta parte de la frustración, yo quisiera invitar a nuestros radioescuchas a que abran su mirada, su sensibilidad, a detectar cuáles son esas circunstancias que generan ese sentido de frustración, ¿no? ¿Qué es lo que me están indicando de mi contexto, ¿no? ¿Qué es lo que me están indicando de lo que estoy haciendo con mi vitalidad, con mi energía, con mi día a día, ¿no? Que detectar cuáles son esos contextos y personas, situaciones, cosas, espacios que me generan un estado de malestar
que me genera un estado de insatisfacción, y qué es lo que me están diciendo de cómo me relaciono con ellos, porque entre esta parte, entre la frustración y el aburrimiento, hay también como que una especie de canal, de línea de conducción, en donde sí importa aprender a que no todo el tiempo y no todo está destinado a generarnos un estado así de hiperemocionalidad, de hiperexcitación, sino que hay cosas que están destinadas para tenernos en otro estado de reacción y de experimentación afectiva. Irlos identificando, Sergio, para no dar ese paso en donde esos estados se vuelvan una situación crónica patológica y que nos impida desarrollarnos en nosotros mismos y en nuestras relaciones con los demás de una manera sana, Sergio. Estar muy, muy atentos de eso y tener mucho cuidado con los jóvenes, con los niños, los adolescentes, enseñarles a lidiar con eso, porque en realidad ellos son tan importantes en esa etapa de la infancia y la adolescencia, tan importante la aceptación de los demás, el juego y todo, que si no los enseñamos a lidiar con esas experiencias en sí mismos, creo que sí se pueden generar grandes daños. En cierta forma, Sergio, Radio Escuchas, queridos, me inspiró también, porque veo muchos ángulos y lo comentábamos la semana pasada, esta serie que está siendo tan comentada de adolescencia, ¿sí? Porque ahí se están planteando situaciones, esta serie de Netflix que está siendo multicitada, porque habla de una situación extrema, y cuando vamos viendo el papel que tienen los comentarios que se mencionan en las redes sociales y cómo se está incluso conectando un poco con lo que veíamos de nuestros amigos de esta obra de Chus y el Lobo, o sea, cuando no hay una capacidad de entender cómo experimentar tu vínculos con los demás, el propio ejercicio de tu sexualidad, cómo manejarlo, cómo generar esta capacidad de autoconocimiento y de control de esos estados emocionales, pueden ser situaciones tan frustrantes, Sergio, que puedan incluso conducir a otras conductas, incluso hostilidad, violencia, agresión, en unas etapas en donde la gente, los chicos, los niños, todavía no están en capacidad de entender cuál es el papel de esas emociones, y si como adultos no los vamos orientando y nosotros mismos no lo manejamos, no sabemos manejar nuestros enojos, tenemos estos impulsos, tenemos estas reacciones tan agresivas, pues estamos generando círculos viciosos donde ni ellos ni nosotros aprendemos a convivir y a sacar una buena lección y una buena relación con estas emociones que son parte de nuestra condición humana. Creo que eso sería lo que invitaría a ser muy cuidadosos en ese sentido y trabajar mucho en este tema de la capacidad de entender las emociones y lo que nos dicen, Sergio. Claro, totalmente de acuerdo. Y entonces, para más, contacte usted a Alicia Ortiz, pues ya lo saben, estamos como Alicia Ortiz, psicoterapeuta, ¿verdad? Sí, @Ali Ortiz Psicoterapia, MF, el MF es el mindfulness, que también como un paréntesis, pues es esta práctica que ayuda precisamente mucho a desarrollar en las estructuras cerebrales que nos permiten un mejor manejo de nuestras emociones, de nuestros impulsos, de nuestra capacidad de visualizar lo que estamos experimentando, de nuestro estar en el momento presente y sabernos ubicar en qué es lo que queremos orientar de nuestra energía vital, Sergio. Me gusta, Alicia. Y nosotros, Alicia, nos vamos a despedir de esta edición, esperando que hayan disfrutado del programa de hoy, invitándolos a que no se desconecten de la señal de ADR Networks. Tenemos, así que nos vamos a retirar agradeciendo el favor de su atención, esperando contar con la misma el día de mañana. Le agradecemos también a Charlie Talavera, que está en la producción. Eso fue una edición más del Café de las 10 aquí en su estación favorita, ADR Networks, y nosotros seguimos activando sus sentidos. Que tengan excelente semana. Cuídense. Hasta mañana, bye. Buenos días.